Buenas chicos, chicas, hoy venimos con derivadas parciales. Para ello os recomiendo que veáis un vídeo que os dejo por aquí con las principales derivadas en función de una variable, que os ayudarán a tener claras las estructuras de las derivadas de dos variables, que son las que vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar con una función polinómica normal. La función está en función, valga la redundancia, de x y de y. Y nos van a pedir las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Vamos a ver cómo procederíamos. La derivada de esta función respecto de la variable x la vamos a simbolizar como f de x. Y de igual manera la derivada de esta función respecto de y, pues f de y. Si derivásemos por segunda vez la derivada de x, pues lo podríamos volver a hacer respecto de x, o lo podríamos hacer primero de x y luego de y. Lo mismo con la derivada de esta función respecto de y, la podríamos volver a derivar sobre x o volver a derivar sobre y. Y una vez está clara la nomenclatura, pues vamos a pasar a resolver este ejercicio. Derivar esta función que está respecto de x y de y, si la queremos derivar respecto solo de x, es como considerar la y una constante, es decir, sabemos por el otro vídeo, y si no, corred a verlo, que cuando una función es una potencia así, derivamos, el exponente pasa multiplicando a este coeficiente que se queda fijo, es una constante, y queda elevado a un grado menos, es decir, esto sería 6x. La derivada de esta función sería 6x. Pues ahora, si esta función la estamos derivando solo respecto de x, la y es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Este 3 de aquí pasaría multiplicando delante, como hemos dicho antes, se quedaría 9x al cuadrado, y la y, que es una constante, pues se queda constante, no hacemos nada. Vamos a seguir derivando, esto quedaría 4x y al cuadrado, no hacemos nada, y la derivada de una constante, como es y al cubo, es 0, por lo tanto aquí, como no tenemos ningún término en x, y al cubo se nos iría porque es una constante y la derivada de una constante es 0. Si pudiésemos hacer más operaciones agruparíamos, pero notamos que no podemos agrupar nada entre estos términos porque tienen diferente parte literal. Vamos a derivar respecto de y. Respecto de y, pues haríamos lo mismo. Esto es 3y, que la derivada de 3y respecto de y es 3, pues esto nos quedaría 3x al cubo, menos la derivada de y aquí es 4y por x al cuadrado, que lo dejamos como cualquier constante que está multiplicando a la expresión. Y en este caso la derivada de 3y es 3y al cuadrado. Y muchas veces nos piden el valor de estas derivadas en algún punto en concreto. Por ejemplo, nos pueden decir la derivada respecto de x en el punto 1 menos 2. Pues simplemente sustituiríamos en esta expresión, que es la derivada respecto de x, por 1 para la x y menos 2 para la y, es decir, 9 por 1 al cuadrado por menos 2 menos 4 por 1 y por menos 2 al cuadrado y más 0, es decir, pues ya está. Y si lo operamos obtenemos menos 34. También nos podrían pedir que derivásemos primero respecto de x y luego respecto de y, es decir, derivada respecto de x primero y luego de y, pues vendríamos a esta expresión de aquí y ahora derivaríamos respecto de la y porque respecto de la x ya lo habíamos hecho. Entonces nos quedaría 9x al cuadrado porque la y elevado a 1, su derivada es y elevado a 0, que es 1, menos 4x, 4x no porque estamos derivando respecto de y, la y es y al cuadrado, ese 2 pasaría multiplicando al 4, por lo tanto 8xy más 0. Ahora ya tendríamos la primera derivada respecto de x y de y después. Ahora vamos a entrar en una función un poquito más complicada. En este caso tenemos un logaritmo neperiano de x al cuadrado más y. Observáis que la función vuelve a estar en función de dos variables. Vamos a hacer la primera derivada respecto de x. Siempre os recomiendo que hagáis la derivada de una función logaritmo, siempre sabéis, y si no vais al vídeo que os he dicho antes, que es 1 partido lo que hay dentro del argumento del logaritmo. En este caso sería 1 partido x al cuadrado más y luego por la derivada de lo que hay dentro. Entonces yo lo escribiría así y luego yo ya sé que esto de aquí lo voy a tener que derivar respecto de x. Por lo tanto, esto quedaría como 1 partido x al cuadrado más y por 2x, porque x al cuadrado más y derivado respecto de x es 2x, porque esto sería una constante. Y respecto de y, pues
tendríamos que hacer lo mismo. Derivada de esta función respecto de y sería 1 partido x al cuadrado más y por la derivada de lo que hay dentro. Yo os recomiendo que lo pongáis así y que luego pongáis un igual y ya operéis. En este caso es esto lo que es una constante y luego tenemos que la derivada de y vale 1, por lo tanto esto sería como 1 partido x al cuadrado más y por 1, que es exactamente eso. Y si nos hubiesen pedido la derivada respecto de x y de nuevo derivar respecto de x, pues en este caso tendríamos que lo que hemos obtenido antes, es decir, esto de aquí que era derivado una vez respecto de x, es un cociente. ¿Y cómo es la derivada de un cociente? Pues es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Luego ya veremos si hay que derivar respecto de y o de x, pero lo plasmamos así. Partido la segunda al cuadrado. Entonces ahora empezamos a operar. La primera derivada, como hay que derivar respecto de x, pues la derivada de 2x es 2 por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar, no tocamos nada, por la segunda derivada y hay que derivar respecto de x, es decir, este término de aquí es 0. Entonces, este término derivado respecto de x nos da 2x y partido x al cuadrado más y al cuadrado. Si queréis, esto lo podríamos operar un poquito más, nos quedaría igual el denominador y aquí arriba nos quedaría 2x al cuadrado más 2y y menos 4x al cuadrado. Esto sería lo que nos daría, bueno, todavía podríamos operar más este término con este, nos quedaría menos 2x al cuadrado menos 2y partido x al cuadrado más y, todo esto al cuadrado. Vamos a considerar ahora una función un poquito más larga y en función de 3 variables. Yo recomiendo que primero operemos esto de aquí, nos lo dejemos bien apañado y lo que no podamos simplificar más, pues lo dejamos tal cual. Esto sería igual a menos 2x al cubo y z a la menos 3 menos 10x al cuadrado y al cuadrado z a la menos 3 más 2x menos logaritmo neperiano de y más 1. Esto quedaría si operamos este término por este y esto por esto. Y ahora empezamos. Las derivadas parciales de primer orden, la primera respecto de x. Vamos a derivar. Esto nos quedaría menos 6x al cuadrado y todo lo demás tal cual, porque no es respecto de x. Ahora aquí menos 20x y al cuadrado z a la menos 3 más 2 menos 0. Ojo, que si derivamos esto es 1 partido y más 1 por la derivada de lo que hay dentro respecto de x, que es 0. Por lo tanto, algo por 0 es 0, luego directamente es 0. Pero antes, si queréis, esto lo podemos dejar de otra manera escrito. Podemos decir que esto es menos 6x al cuadrado y partido por z al cubo menos 20x y al cuadrado partido z al cubo más 2. Y aún podríamos simplificar un poquito más. ¿Cómo? Pues podríamos sacar factor común y dejar este 2 aquí fuera. Entonces esto nos quedaría algo así. Vamos a ver respecto de y. Respecto de y tenemos menos 2x al cubo z a la menos 3 menos 20x al cuadrado por y. Este 2 de aquí pasa multiplicando al 10 y queda elevado a un grado menos por z a la menos 3 más 0 menos 1 partido y más 1 por 1, que es la derivada de lo que está dentro del argumento del logaritmo respecto de y. Si queréis hacéis como antes, lo dejáis bonito, lo dejáis operable y ya estaría. Vamos a derivar respecto de z. Respecto de z, pues este término se va, este también, porque sus derivadas son 0, y vamos a derivar los otros términos. Fijaos, este menos 3 pasaría adelante multiplicando y quedaría elevado a un grado menos, es decir, menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces sería
la derivada respecto de z sería 6x al cubo y z a la menos 4, obviamente, menos. Repetimos la jugada. Ahora, menos por menos, más 30x al cuadrado y al cuadrado z a la menos 4. Lo que también podemos operar y dejar bonito si queremos sacando factor común y demás. Vamos a esta otra. Esta otra me voy a permitir el lujo de escribirla como sigue. 1 partido y al cuadrado por raíz de x menos y al cuadrado más e elevado a 2x. Y ahora, ojo, porque esto de aquí yo le prestaría especial atención, igual que a esto, porque son funciones que requieren la regla de la cadena. ¿Por qué? En este caso es una multiplicación de dos funciones. Bueno, más bien es una multiplicación de algo dividiendo, luego realmente puede ser la derivada de un cociente. Y esto se hace la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y entonces lo dividimos todo entre la segunda al cuadrado. De la misma manera, esto de aquí es e elevado a 2x, el número e, su derivada siempre se hace e elevado a lo mismo y por la derivada de lo de arriba, del exponente. Es cuando podemos pasar a aplicar la derivada respecto de x. Si aplicamos la derivada respecto de x, la raíz de x ya la derivamos en el vídeo anterior del que os estaba hablando, es 1 partido 2 raíz de x por y al cuadrado menos. Fijaos que este término se va porque la derivada de y al cuadrado respecto de x es 0, por lo tanto aquí un 0. Y todo esto dividido entre y a la cuarta, que es y al cuadrado otra vez. ¿Qué me queda? Pues si quito algunas cosas que están multiplicando, este y al cuadrado se me va con un cuadrado, aquí me queda otro cuadrado, esto pasaría dividiendo al denominador y por lo tanto esto me quedaría como 1 partido 2 y al cuadrado raíz de x. Y ahora os voy a enseñar de qué otra manera lo podría haber hecho directamente sin tener que aplicar la regla de derivación. Muy sencillo, volvamos a este punto. En este punto, si yo quiero derivar este término respecto de x, hemos dicho que todo lo que es y es una constante, por lo tanto esto no me molesta demasiado. ¿Podría aplicar la regla de derivación? Sí, igual que se lo puedo aplicar a 2 por x, como si fuesen dos funciones, la función constante y la función x, pero también puedo derivar como si fuese un monomio y esta derivada sería 2. Pues aquí lo mismo. Aquí 1 partido por y al cuadrado es una constante, por lo tanto lo dejo así tal cual y pongo 1 partido por y al cuadrado y lo que derivo es esto de aquí, que es la raíz de x. Entonces, la raíz de x, como hemos dicho, es 1 partido 2 raíz de x. ¿Y ahora qué? Pues compruebo y me doy cuenta de que he obtenido exactamente lo mismo. De manera que ya tenemos el primer término. El primer término hemos llegado a la conclusión de que era este, 1 partido por 2 y al cuadrado raíz de x. Ahora, la derivada de este término respecto de x, fuera. Y la de este, pues esto de aquí, muy sencillo, e más 2 por e elevado a 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x respecto de x es 2. Si ahora quiero derivar respecto de y, vamos a ver cómo quedaría. Ahora lo que es constante es raíz de x y 1 partido por y al cuadrado es como poner y elevado a la menos 2. Por lo tanto, pongo y elevado a la menos 2 y esto pasaría como menos 2 delante multiplicando y la y elevada a un grado menos, es decir, y elevado a menos 3 menos 2y porque la derivada de y al cuadrado es 2y y de este término nada porque e elevado a 2x respecto de y pues es 0. Entonces, si esto lo arreglo un poquito, pues me queda menos 2 raíz de x partido y al cubo menos 2y. Y aquí tendríamos la derivada de esta función respecto de y. Ya tendríamos, por tanto, ambas derivadas parciales de primer orden. En esta sí que creo que para no liarnos lo más fácil es plantear que la derivada de esta función, vamos a ponerlo bien, derivada de f de x y, da igual si respecto de x o de y, primero vamos a plantear su derivada. Esto sería como la primera, que vemos que a su vez es una multiplicación, ya veremos después cuál es constante
o no, pero sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo esto dividido entre la segunda al cuadrado. Entonces, si derivamos la función respecto de x, que esto ya habíamos dicho que era igual que expresarlo así, tenemos que la y aquí es una constante, por lo tanto no nos molesta, solo derivamos logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x por y, que es una constante. Todo esto por x más 1 y menos todo esto, que es constante, por 1, y dividido entre x más 1 y todo esto al cuadrado. Si queréis lo arreglamos un poquito para que no quede así de desaliñado, y esto sería y partido, bueno, y por x más 1 menos x por logaritmo neperiano de x partido por x más 1 al cuadrado. Fijaos que de aquí he sacado de factor común esta x, pero en este término no lo tenía, por lo tanto lo que he hecho ha sido incluirlo aquí y ya está. De esta manera me he quitado este denominador de este término en el numerador, que era un poco molesto, y así quedaría esta derivada parcial de primer orden. Y respecto de y, pues respecto de y, este término de aquí es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de este término respecto de y es 0, por lo tanto todo eso se hace 0. Y aquí la y está elevada a 1, por lo tanto esto queda logaritmo neperiano de x por un lado, por x más 1 y dividido entre x más 1 al cuadrado. Si os fijáis se va y esto se va con el cuadrado de aquí, por lo tanto queda logaritmo neperiano de x partido x más 1. Y ya tendríamos también la derivada parcial de primer orden respecto de y de esta función. Y esto ha sido todo, hasta aquí este vídeo. Cualquier ejercicio adicional que necesitéis podéis pedirlo en comentarios, cualquier cosita os leo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.